lo estaba hablando la semana pasada de visitaciones de Dios. Y también yo tuve una visitación de Dios. Y vamos a exaltarle y también a compartir lo que Dios ha dicho para ustedes. Porque cuando Dios visita a uno, es porque Él quiere tocar a muchos. Amén. La palabra dice, a los que conocen a su Dios harán proezas. En Daniel 11, versículo 32. Voy a dejar que mi esposa sigue con la traducción. Sí, yo voy a seguir con la traducción. Por ahí la... Et semaine, toute ça gagne 2 semaines à 3 semaines, 2 semaines de cela. Hace 2 semanas. Et bon Dieu t'a visité de façon différente. Dios me ha visitado de una forma diferente. Et pour jusqu'à y hasta ahora, une présence de Dieu qui est différente. Siento una presencia diferente. Et côté Dieu a révélé des choses profondes. Donde Dios me está revelando cosas profundas. Et côté Dieu a dit plan pour l'église là-dedans. Donde Dios me está contando sus planes para la iglesia. Et pas seulement pour l'église côté nous hier. No es solamente para nuestro congreso, mais pour tout le corps Christ là. Sino por el cuerpo de Cristo entero. Et cet esprit dit comme ça. El Espíritu Santo me dijo. Moins fort tourner en homme sage. Te he convertido en hombre sabio. El Espíritu Santo me dijo. Moins fort tourner en homme sage. Te he convertido en un hombre sabio. Y me dice, ahora tú puedes ir. Para replicar esa sabiduría que yo te he dado. En la vida de tus hermanos y en la vida de tus hermanos. Y de tus hermanas. El Espíritu Santo me dijo que yo te he hecho un hombre sabio. El espíritu de revelación y de sabiduría está sobre ti. Replícate. Amén. ¿Se escucha? Sí, sí. Sí. Pastor, ayúdanos a leer en unos versículos por ahí. En Proverbios 13. Proverbio 13. Versículo 20. El que anda con sabios, sabio será. Mas el que se junta con necios, será quebrantado. Amén. Repita otra vez, por favor. El que anda con necio, necio será. Perdón, el que anda con sabio, sabio será. Mas el que se junta con necio, será quebrantado. Amén. Ahora vamos en 1 de Samuel, capítulo 10. Primera de Samuel. Primera de Samuel, capítulo 10, versículos 5 y 6. Pastor, por favor. Después de esto llegarás al collado de Dios, donde está la guarnición de los filisteos. Y cuando entres allá en la ciudad,
encontrarás una compañía de profetas que descienden del lugar alto, y delante de ellos salterio, pandero, flauta y arpa, y ellos profetizando. Entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder, y profetizarás con ellos, y serás mudado en otro hombre. Amen. Des versets ça yo, Esos dos versículos et support pour ça m'a dit nous bon Dieu dit nan. me apoya por lo que le está diciendo. Bon Dieu dit li ça yo ba yo. Dios me dice, ve y lee esos dos versículos. Parce que bon Dieu pas gon lèl bon révélation. Porque cada vez que Dios me da una revelación, Chaque coup bon Dieu parle avec. es que Dios me habla, Il est toujours bon parole pour supporter ça le dit. siempre habla para apoyar esa revelación. On parole qui écrit dans la Bible Una palabra escrita pour qu'à confirmer ça le dit. para confirmar esa revelación. Parce que la Bible dit comme ça. Porque la Biblia, la Biblia dice, Dans bouche 2 ou 3 témoins pour toute parole supposée établie. en la boca de 2 o 3 personas, toda palabra será establecida. De 2 testigos, 2 o 3 testigos, En la boca de 2 testigos, 2 o 3 testigos, en la boca de 2 o 3 testigos, toute parole supposée établie. toda palabra será establecida. Nous disons comme ça, Yo le digo que Dios me ha dicho que l'esprit de révélation et de sagesse sur que el espíritu de sabiduría y de revelación está sobre mí. lui dit allez répliquer tout. Ve y replícate. Dans Éphésiens 1 verset 17, En el libro de Efesios 1, versículo 17, Paul priait, Pablo oró. il dit comme ça, il priait pour bon Dieu bah non esprit de révélation et de sagesse. Pablo oró para que Dios nos dé un espíritu de sabiduría y de revelación. Ça veut dire qu'il y a un esprit de sagesse et de révélation. Eso significa que hay un espíritu de sabiduría y de revelación. Il est possible pour un monde marcher là-dedans. Y es posible que una persona ande con esos espíritus. Parce que Paul, s'il pas possible, Porque si no fuera posible, Paul pas prier pour bon Dieu bah non un esprit de révélation et de sagesse. Pablo no orará para que Dios no diese ese espíritu, esos espíritus que son espíritu de revelación y de sabiduría. La Bible dit comme ça, La Biblia nos dice dans Proverbe, nous sommes lire, en el libro de Proverbios que acabamos de leer ahora, il dit que monde qui marche avec sage sont sages. él dice que el que anda con sabio será sabio. Nous sommes lire encore dans 1 Samuel 10, Y también acabamos de leer en el libro de Primera de Samuel 10, Samuel dit et Saul, Samuel le dijo a Pablo, à Saul, Saul, Samuel le dijo a Saúl, Léo allé, cuando tú vas, nous de lire dans Saul, dans Samuel, acabamos de leer en el libro de Samuel, que le prophète l'a dit Saul comme ça, que el profeta le dijo a Saúl ou rencontrer une compagnie de prophètes, que tú te vas a encontrar con una compañía de profetas. l'ont rencontré, Y cuando tú les encuentras, l'ont joint ensemble avec eux, cuando tú les encuentras, l'ont junta ensemble avec eux, cuando tú te juntas con ellos, l'esprit bon Dieu vient sur, el Espíritu Santo vendrá sobre ti. il dit comme ça, ou joint il a prophétisé, Y le dice que tú le vas a encontrar profetizando. et ou joint ensemble avec eux, Y usted se juntará con ellos et ou vient à prophétiser. y también tú vas a profetizar. C'est possible que Entonces, eso significa que es posible ou pas prophétiser avant, que tú no profetizaba antes. c'est possible qu'on pas assez sagesse Es avant, posible que antes tú no tenías sabiduría, pas assez sagesse. tú no tenías suficiente sabiduría
moun ta ou en compagnie de moun qui ont plus grand sagesse que Y vous, cuando tú te pones a juntarte con una persona que tiene un nivel de sabiduría más elevada que que wa- ti, la Bible dit que sous marché sage, vous obtenez sage. la Biblia dice que si tú andas con sabio, también serás sabio. Si vous andez avec un monde qui a prophétisé ou pas prophétisé, Entonces, si tú andas con una persona que está profetizando, también tú vas a tener habilidad para profetizar también, parce qu'il montre ça dans la Bible. porque eso está escrito en la Biblia. Il dit, on rencontre une compagnie de prophètes Dice que te vas a encontrar con una comunidad de profetas, qui a prophétisé, ellos que van a van a estar estar prophétisando, profetizando et l'Esprit bon Dieu vient sur y el Espíritu Santo va a venir sobre ti et on va commencer à prophétiser. y tú también tú vas a poder, tú vas a empezar a profetizar. Parce que faites dit sur eux, Porque esos profetas tienen el Espíritu sobre ils ont ellos. l'esprit de prophétie sur eux, Ellos tenían el Espíritu de profecía sobre ellos. mais les seuls joignent ensemble avec eux. Y cuando Saúl se juntó con ellos, La Bible dit l'esprit sur eux à tout, la Biblia dice que el espíritu que estaba sobre los la profetas vie sur eux, vendrá también sobre Saúl. et on va commencer à Y prophétiser. Saúl también va a empezar a profetizar. Pour me expliquer nous pour que ça dit comme ça l'esprit sagesse avec révélation sur eux. Es para decirle cuál es el momento. Et pour ça, me dit que bon Dieu, pour me expliquer non, pour que ça bon Dieu dit l'esprit sagesse révélation Su plan. sur moi. Ah, es por eso que, ay Dios, Et pour ça, me dit comme ça, bon Dieu, comme ça l'esprit de sagesse et de révélation sur moi. es por eso que yo le digo que el Espíritu de Dios me dijo que el espíritu de sabiduría y de revelación está sobre mí. Il dit comme ça, allez répliquer tête. Y me dijo que ve a replicarte. Il dit répliquer esprit ça tout sur moi. Replica ese espíritu que tú tienes sobre ti a tus hermanos. Comment ça a fait? ¿Cómo eso se puede, cómo sucede eso? Même gens, nous avons été succédé pour Saul là, Así mismo como eso sucedió con Saúl, les a rencontré prophète yo, cuando Saúl se juntó con los profetas, le même esprit ça vient sur Saul tout. el mismo espíritu que estaba sobre los profetas también vino sobre Saúl. Et Saül commençait à faire sa prophète tout à fait. Y Alors, Saúl prophétiser. empezó a hacer lo que los profetas hacían. Saúl empezó también a profetizar. Yon n'a pas dit encore Una de las cosas que Dios me ha dicho pour groupe là, para ese ministerio, il dit comme ça, Dieu comme ça m'a fait riche en parole, Dios me dijo que Él los hará rico en palabra, non parole on dit. o sea, en la palabra de Dios, en su palabra. Il dit comme ça, Dios me dijo, Dieu comme ça, dile a ellos, si vous tendez, si me escuchan, si vous prêtez attention avec, si prestan atención, m'a fait riche en parole moi. les haré rico en mi palabra. M'a fait riche dans sagesse et révélation. Les haré rico en sabiduría y en revelación. Yon n'a pas dit encore, Una de las cosas que Dios me ha dicho es también, también, il dit il va faire seulement riche en parole et en révélation. él no les hará solamente rico en sabiduría y en revelación, Mais il dit la fait nous riche tout dans le monde côté nous. sino él les hará rico en ese mundo. Con bienes, Il ¿verdad? va bien, la fait nous riche dans le monde. No, él les hará rico en este mundo. Parce que la Bible dit comme ça, Porque la Biblia dice royaume moyen que su reino a établi ici se establecerá à travers des richesses. a través de riqueza, de abundancia de bien. Dieu pas seulement voulait ba nous paroles, Dios no solamente quiere darnos su palabra, mais il voulait bo richesse à parole. pero también quiere darte riqueza
su palabra. Les dit bon sagesse, Cuando Dios te da sabiduría, il pas seulement bon sagesse, Él no te da solamente sabiduría, il bon richesse. Tout. también Él te da riquezas. Et ça fait les Salomon te demande bon Dieu sagesse, Es la razón por la cual que cuando Salomón le pidió a Dios sabiduría, Dieu répond, Dios le contestó. il dit fais ça dit nan bon sagesse, Dios le dijo, bueno, yo te doy, no solamente bon sagesse te doy sabiduría et m'ba bon seulement sagesse, y no te doy solamente sabiduría, mais bon richesse tout. pero también yo te doy riqueza. Salomon pas demandé richesse, Salomón no le había pedido a Dios riqueza. mais il demandé sagesse. Salomón había pedido a Dios sabiduría. Mais Dieu tout dit sa sagesse à côté tout. Pero Dios le reveló que lo que iba a traer esa sabiduría que él le había dado. Parce que sagesse, Porque la sabiduría c'est capacité pour comprendre, es la capacidad de entender pour juger y para juzgar et pour prendre correcte décision. y para tomar la decisión correcta. Je vais répéter encore. Vuelvo y repito, Signification sagesse, el significado de sabiduría c'est capacité pour comprendre, es la capacidad de entender, pour juger para juzgar et pour prendre correcte y décision. para tomar la decisión correcta. Si vous êtes un monde qui a sabidurie de Dieu, Si tú eres una persona que tiene sabiduría de Dios, ou avez capacité pour comprendre les choses tú vas a tener habilidad para entender las cosas et ou avez juger y también vas a poder juzgar et ou avez toujours prendre correcte y décision. siempre tomar la decisión correcta. Et si vous toujours prendre décision correcte là, Y si tú siempre tomas la decisión ou correcta, pas gagner échec dans vous. no será una persona derrotada. Ou avez fait succès, Vas a ser un hombre vas à tenir ou avez succès, ¿Cuál es el contador de derrota? ou avez prospérer dans tout ce fait. Vas a prosperar en todo. Vas a prosperar en todo. Et là, la parole accomplie, hein, dit tout son moyen, tout son fait à prospérer. Ahí está el cumplimiento de la palabra donde él dice, tú prosperarás en todo. Todo lo que tú tocas, En prosperará. todo lo que toca, prosperarás, sí. Todo lo que tú tocas, tú prosperarás en todo lo que tú tocas. Est-ce qu'il y a suivi jusqu'à là? Prosperará en todo. ¿Aún me están siguiendo? Il y a trois types de sagesse. 3 tipos de sabiduría. Salomon est un petit roi. Salomón era hijo de un rey. Salomon était petit roi. Salomón era hijo de un rey. Il était une meilleure éducation dans le temple là. En aquel tiempo, él tenía la mejor educación. Il était dans le plus bon l'école yo. Él podía Il assisté dans le plus bon l'école. él asistió en los mejores colegios de aquel tiempo. Il était un meilleur professeur. Él tenía los mejores profesores. Intelligence Inteligencia et pas sagesse. no es sabiduría. Salomon était intelligent, pile. Salomón era inteligente. Et chaque fait lui demandait Dieu sagesse. Es por eso que le pidió a Dios sabiduría. Un monde qui pas intelligent, Una persona que no es inteligente il pas penser demander Dieu sagesse. no va a pensar a pedirle a Dios sabiduría. À tout que Salomon atteint gros l'école, Aunque Salomón podía adquirir el mejor colegio de ese tiempo, il était ouais qu'il manquait un bagage. pero él se dio cuenta que le faltaba algo Il demandait Dieu sagesse. y le pidió a Dios sabiduría. Nous en pile fois nous cap jouer avec parole pour sagesse là. Muchas veces estamos jugando con esa palabra, con la palabra sabiduría. Et ça fait de sagesse, intelligence pas sagesse. Es por eso yo digo que sabiduría, inteligencia no es sabiduría.
ou cas sage puede ser un hombre sabio avec sagesse des hommes. con la sabiduría humana. On dit qu'il y a 3 types de sagesse. Yo digo que hay 3 tipos de sabiduría. Il y a sagesse de Dieu, Hay sabiduría de Dios, il y a sagesse humaine, hay sabiduría humana, il y a sagesse du diable. hay sabiduría del diablo. Jésus dit soyez sages même déjà avec le serpent Jesús dijo que seamos sabios como la serpiente. parce que serpent il a parlé du diable. Hein? Cuando él está hablando de la serpiente, él se refiere al diablo. Il dit qu'il y a sagesse. Y Jesús dijo que el diablo tiene sabiduría. Il dit que les choses c'est l'esprit qui révélé nous. Él dice que las cosas que el Espíritu Santo nos ha revelado C'est bagaille qui pas monter dans les hommes. son cosas que no han subido en corazón de hombre. Il dit comme ça tout que il prend les choses viles Y también Jesús dijo que él coge las cosas viles pour qu'à avergonçar moun sage para dans le temps. avergonzar a los sabios de aquel tiempo. Des sages il t'a parlé ça yo. Des sages ça le référé hein? De esos sabios que Jesús se ha referido, Et pas moun qui a sagesse de Dieu. no eran personas que tenían sabiduría de Dios. La parlé c'est moun qui a sagesse humaine. Él estaba hablando de esas personas que tenían sabiduría humana. Dans sagesse humaine En la sabiduría humana a toujours une faille. siempre habrá un fallo. Dans sagesse de Dieu, En la sabiduría de Dios il pas jamais une faille. no hay fallo. Sagesse du diable, La sabiduría del enemigo, del diablo, son sagesse qui vient pour le voler al final, es una sabiduría que viene para robar al final, pour le tirer al final. para matar al final. Mais sagesse de Dieu, Pero la sabiduría de Dios c'est sagesse parfaite, es la sabiduría perfecta. c'est sagesse qu'il faut comprendre les choses, Es la sabiduría que te hace comprender las cosas, qu'il faut qu'à juger les choses que te da habilidad para juzgar las cosas et pour faut prendre correcte y décision. que da la capacidad para que tomes la decisión correcta. Il y a une grosse sagesse, Hay sabiduría grande, il y a une petite sagesse. también hay personas que tienen poca sabiduría. La Bible dit comme ça, si vous manquez sagesse, La Biblia dice que si te falta sabiduría, demandez Dieu qui baille sagesse. entonces pídele a Dios que es el que da sabiduría. Ça veut dire possible pour son chrétien, Entonces es posible que tú seas un creyente, mais pas de sagesse. pero tú no tienes sabiduría. Parce que la Bible a parlé avec chrétiens. Porque la Biblia estaba hablando con los creyentes. Il dit comme ça, si nous manquons sagesse, Y dice así, si a uno de ustedes le falta sabiduría, parce que c'est possible pour manquer porque sagesse. es posible que te falta sabiduría. Si vous avez une petite sagesse, Si tú tienes poca vous sabiduría, faites petit bagaille dans vous. tú harás cosas pequeñas. Si vous avez une grande sagesse, Si tú tienes grande sabiduría, vous faites grand chose dans tú vous. harás grandes cosas. Il est possible tout pour grandir dans sagesse. Es posible que crezcan en grande sabiduría. La Bible dit dans Luc 2, verset 52, La Biblia dice en el libro de Lucas, en Lucas 2, verset 52, versículo 52, que Jésus-Christ est grandi en stature, en sagesse, que Jesús creció en sabiduría y en estatura. ça veut dire Jésus-Christ est supposé grandir dans sagesse. Entonces, Jesús también tenía que crecer en sabiduría y en estatura. Il n'est pas seulement grandi en statut, Jesús no solamente creció en estatura, mais il grandit en sagesse. sino también él creció en sabiduría. Ça veut dire, bon Dieu voulait faut grandir en sagesse. Entonces, o sea, Dios quiere que crezcamos en sabiduría. Et sagesse, ça est sagesse qui est libre. Y esa sabiduría es la sabiduría dada por Dios.
et pas sagesse humaine, no es la sabiduría humana, et pas sagesse du diable. no es la sabiduría que viene del enemigo. Et puis, qu'on confonde avec intelligence. Y no quiero que ustedes confundan esa sabiduría con la sabiduría humana. Est-ce qu'il y a suivi jusqu'à connaître? ¿Me están siguiendo hasta ahora? Amén, amén. Estamos en esto. aquí. Amén, amén. Dieu dit comme ça, Dios me dice, la fait nous riches en sagesse et en révélation dans la parole. Él nos hará rico en sabiduría, en revelación, Dans la parole. en su palabra. Il dit l'esprit sagesse avec révélation, ça que sous moi, hein? Dios me dice que ese espíritu de sabiduría y de revelación que yo tengo sobre mí, Il dit répliquer sur l'autre monde. me dijo que me mando para replicar ese espíritu, esos dos espíritus sobre ustedes, À travers des connaissances. a través de conocimiento. Il dit monde qui marche avec sage, La Biblia dice que el que anda con sabio a sage. será sabio. Nous écoutons Saul et Huntal avec des prophètes Podemos ver cuando Saúl se juntó con los profetas qui t'a prophétisé. que estaban profetizando, Et il commence à y prophétiser. también Saúl empezó a profetizar también. Sous quoi, Si tú crees, ou après, tú verás. parole, ça m'a dit là, Esa palabra que yo le estoy diciendo ahora, qui ça est pas pour tout le monde qui a entendu, quizás no es para todos ustedes, mais pour le monde qui croit. pero esa palabra son para los que creen. Moi, prouvé ça déjà. Moi, prouvé ça, bon Dieu dit là déjà. Yo he probado esa palabra. Moi, ouais, ça, l'y fait déjà. Yo vi lo que esa palabra ha hecho en mi vida. Et moi, ça le fait dans la vie, monde qui prime déjà. Y yo vi lo que esa palabra ha hecho a las personas que están a mi alrededor. Est-ce qu'il y a suivi jusqu'à maintenant? ¿Me están siguiendo hasta ahora? Si. Quizás pueda decir que, bueno, yo no soy inteligente, No, No. soy muy inteligente. no soy muy inteligente, Même défini ça bah déjà, pero yo acabo de definir ahora que intelligence, que la inteligencia pas sagesse. no es Nous sabiduría. avons pile monde qui est intelligent, Tenemos muchas personas que son muy inteligentes, qui n'ont pouvoir, que están en el poder, mais ou pas de sagesse. pero ellos no tienen sabiduría. Aussi, ou une sagesse, O si tienen sabiduría, ou une sagesse humaine, ellos tienen la sabiduría humana ou sagesse du diable. o la sabiduría que viene del enemigo. Parce que sagesse de Dieu, Porque la sabiduría que viene de parte de Dios l'a toujours construit, siempre va a edificar, l'a construit Kylie, va a construir su casa, l'a construit monde qui beaucoup de lieu, va a construir los que están a su alrededor et l'a construit pays là. y va a edificar su país también. Parce qu'il me expliqué nous chaque sagesse de Dieu. Porque yo acabo de explicarle ahora lo que es la sabiduría de Dios. La sagesse de Dieu, c'est habilité pour comprendre, La sabiduría de Dios es la capacidad para entender, pour agir para juzgar et pour prendre bonne y décision. para tomar decisiones correctas, la mejor decisión Et me posible. dit les sabiduría de Dios, me dit les sagesse de Dieu, Y cuando esa sabiduría es sabiduría de Dios, il n'est pas faille, no falla. il est prospéré dans toutes choses. Esa persona va a prosperar en todo. Si vous avez des leaders Si tienes líderes qui a cargo de un pays, que está a cargo de un país, et où est décision, il apprend aussi mettre pays dans tout, y tú te das cuenta que las decisiones lo que hacen es destruyendo al país, mettez-nous dans la pauvreté, decisiones que pobreza. aumentan la pobreza, et pas sagesse de Dieu. esa persona no está usando la sabiduría de Dios. Yo ka intelligent, Ellos pueden ser personas inteligentes, mais yo pas sage de Dieu. pero ellos no son sabios. O sea,
su sabiduría no viene de Dios. Parce que me dit encore, Porque vuelvo y lo repito, sagesse de Dieu, la sabiduría que viene de parte de Dios, sagesse divine, la sabiduría divina, si bon Dieu dit le faut son homme sage, si Dios te ha hecho un hombre sabio, s'il faut une femme sage, si Dios te ha hecho una mujer sabia, la bonne capacité pour former moun qui beaucoup tout yo. Él te vas a dar capacidad para formar los que están a su alrededor. Et ça fait Salomon qui reçoit la sagesse de Dieu. Es por la razón por la cual que Salomón, cuando Salomón había recibido esa sabiduría que viene de Dios, Toutes ces ventes là qu'il yo te formé yo tout. él había formado todos sus siervos que estaban, todos sus siervos. Et pays là te en bon économie tout. Y el país tenía una economía fuerte Parce qu'elle te sagesse de Dieu. porque tenía sabiduría de Dios. Bon Dieu dit comme ça, Dios me dice qu'il voulait ba nos sagesse et révélation. Dios me dice que Él quiere darnos sabiduría y revelación. La Bible dit nous comme ça La encore. Biblia nos dice Monde qui marche avec sage, que el que anda con sabio, ab sage. sabio será. Mais si vous marchez avec monde qui pas sage, Pero si tú te juntas con necio, ou necio après. necio será. La Bible dit nous comme ça. La Biblia nos dice Saul l'a rencontré en compagnie des Que- prophètes Saúl iba a encontrar con una compañía de profetas et il a commencé à prophétiser. y iba a empezar a profetizar. C'est là que je voulais exhorter nous à ça. Eso era la exhortación. Que bon Dieu dit nous comme ça. Que Dios nos dice Il voulait ba nous l'esprit de sagesse et que révélation. Él quiere darnos espíritu de revelación y de sabiduría. Parce qu'il est possible si nous juntons nous ensemble, Porque es posible si nos juntamos, comme on a fait là, como lo estamos haciendo ahora, que vous venez sage tout. que también serán sabios. Si vous manquez sagesse, Si te falta sabiduría, la parole bon Dieu la palabra de Dios fait moun sage. te hará sabio. Et pas là où lit parole là, tu No es es sage. cuando tú lees la palabra que tú vas a ser una persona sabia, Mais là, il y a une compréhension des paroles là. pero es cuando tú tengas comprensión, entendimiento de esa palabra. Là, il y a une révélation des paroles. Cuando tú tienes la revelación de esa palabra. Et ça fait Bible est disponible pour le monde entier. La razón por la cual que la Biblia está disponible para todos. Il y a des gens qui même pas quoi qui lit livre là, Hay personas que no son creyentes y leen la Biblia, mais ils pas sage. pero ellos no son sabios. Ils ont discuter même des Bibles avant. Ellos pueden discutir, sí, de la Biblia contigo Ils ont dit des bagages qui pas fait sens. y te dicen cosas realmente que no tienen sentido. Mais parole bon Dieu a dit comme ça. Pero la palabra de Dios dice, Parole bon Dieu a fait sage. la palabra de Dios te hace sabio. Et ça me voulait faire connaître que c'est pas parole juste qui écrit hein, qu'il faut Lo sage. que yo le quiero decir no es solamente, no es la palabra escrita que te hace sabio, Mais parole qui bon Dieu révèle de ça qui écrit. más es la palabra revelada que te hace sabio. Parce que Dieu est tellement sage Porque Dios es tan sabio qu'il cache connaissance Bible là, tout que vous regardez ou pas qu'à comprendre. que Él oculta los conocimientos, aunque tú lo estás viendo y tú no puedes entender lo que tú estás viendo, lo que estás leyendo. La parole a dit comme ça La palabra de Dios dice así, que Samuel te ministré devant Dieu, que Samuel estaba en la casa de Dios ministrándole a Dios, mais la parole ne dit pas trop révéler à lui-même. pero aún la palabra de Dios no le fue revelada. Mais Dieu qu'on a voulu révéler parole là-bas ou même. Pero ahora Dios quiere revelar su palabra. Y Él le- se quiere revelar su Il a palabra. dit révéler parole là-bas ou, Y cuando Dios te revela, la force sage. esa palabra te hará sabio. Parce que parole bon Dieu, c'est un seul avec Dieu. Porque la palabra de Dios se hace uno con Dios. La parole de Dieu Se est hace- Dieu. la palabra de Dios es Dios mismo. Si vous avez parole de Dieu, non? Si tú tienes palabra de Dios en ti, Si vous comprenez parole de si Dieu, tú entiendes esa la palabra, foi un homme sage, te hará un hombre sabio, la foi une femme te sage. hará una mujer sabia, Parce qu'il y a bien sagesse divine. porque tendrás sabiduría divina. Amen.
Amén. M'a campé là. Y con eso vamos a finalizar. Et pas ton étude à soi, No, no era un estudio, même développer dire que Dieu dit nous qu'il y a un esprit de sagesse et révélation. pero yo les quería decir que Dios me ha dicho que Él quiere darnos a nosotros ese grupo, espíritu de revelación y sabiduría. Puis bon, c'est ça qui fait expliquer comme de sagesse de Dieu divine dans il pas un rapport avec intelligence. La razón por la cual yo le dije, la sabiduría divina de Dios tiene que ver con inteligencia. Parce qu'il prend les choses viles Porque Dios coge las cosas viles pour qu'avec ça sage dans le monde. para avergonzar los sabios de ese mundo. Monde qui a sagesse humaine. Esas personas que tienen sabiduría humana. Parce que sagesse de Dieu Porque la sabiduría que viene de Dios et pas même avec sagesse no humaine. es la misma no es la misma. Nous disons qu'il y a Del trois humano. types de sagesse. Yo le digo que hay 3 tipos de Il y a sabiduría. sabiduría de Dios, Hay sabiduría de Dios, il y a sagesse des humains, hay sabiduría humana, il y a sagesse du serpent. hay sabiduría de la serpiente. Amen. Amén. C'est là qu'on a été à soi et je ne dirais pas ton étude. Con eso vamos a finalizar. No era un estudio, sino era una exhortación. Ma petite